Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues una vez más, amados hermanos, el canal, el camino hacia la verdad, les trae un video reacción dándole contestación al señor Eddie Alegría Unicitario. Sí, la doctrina de Eddie Alegría es que él cree que el Padre vino a existir en dos formas distintas de existencia. Pero yo le hago la pregunta al señor Eddy, si la persona del Padre tiene distinción siendo la misma persona, ¿es porque no es la misma persona? ¿Sí? ¿O cómo siendo la misma persona tiene distinción en sí mismo si es la misma persona? No siendo dos personas distintas. Pregunto, ¿el Padre puede tener distinción en sí mismo si es la misma persona? ¿Sí? O sea, la segunda forma distinta de existencia no tendría que ser distinta, porque si es distinta se refiere a que es otra persona, porque la misma persona no puede tener distinciones en sí mismo porque es el mismo. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, dando contestación al señor Eddie Alegría sobre lo que dice en su muro de Facebook. Dice, una de las preguntas que no saben responder los trinitarios, ¿cuál es el concepto de persona atribuido a la Trinidad? Puede que sea para usted una pregunta sin sentido o muy básica, pero tiene un contenido filosófico, teológico e histórico muy grande, donde diversos personajes han modificado este concepto en concilios para respaldar su dogma, en debates y que no se ha cerrado, pero un video a futuro explicaré. O sea, explicará y dará respuesta cuál es el concepto de la persona atribuida a la Trinidad. Es lo que él le explicará. Lo se refiere, dice, ese señor trinitario fue uno de los que me perseguía en un grupo de una pseudo alianza evangélica, atacando con memes, con fotos personales, hasta que lo encaré en un debate respetuoso. O sea, es un debate, sí, se llama Unicidad versus Trinidad. Hace 2 meses aproximadamente o 4 meses se hizo ese debate. Bien, yo le voy a dar respuesta a este señor Eddie Alegría. Vamos a escuchar primeramente la respuesta y lo que responde, sí, el hermano, y yo le voy a dar respuesta al señor Eddie Alegría. O personalidad. Por eso mi pregunta es esta. Para mi amigo, para mi amigo reformado. ¿Qué entiende por la palabra persona o hipóstasis atribuido a la Trinidad? Se la vuelvo a repetir. ¿Qué entiende por la palabra persona atribuido a la Trinidad? A, sujeto, individuo, ser. O B, conciencia, razonamiento o personalidad. Muy bien, gracias por tu pregunta, Eddie. Nada más usaste un poco más de tiempo. Les pido, por Bueno, favor, que se mantengan dentro del límite de bueno, 1 minuto. ¿Sí, bueno. reformado? Me gustaría que Eddie aclarara qué entiende él por conciencia o qué entiende él por sujeto. Tendrías que estar respondiendo a una pregunta, entonces tendrías que usarla en tu tiempo de pregunta, a menos que no estés entendiendo Ujú. claramente los conceptos o la pregunta específica que está haciendo él. Bueno, sí es que pues yo puedo tener una interpretación distinta a la que tiene él, pero bueno, voy a dar la mía, no hay Entonces, problema. atengámonos al contexto de la pregunta que esté realizando, ¿de acuerdo? Entonces, tienes 3 minutos para responder su pregunta. Empiezas en cuanto apague mi cámara. Muy bien. A ver, yo por conciencia entiendo, porque no, siendo sincero, no estoy muy instruido en este tema, ¿verdad? Conciencia es
vendría a ser esa distinción entre distintos, entre las personas de la Trinidad, en efecto, ¿verdad? O sea, cada uno, digamos, tiene una forma de accionar o tiene se podría decir, una función específica dentro de la sustancia de la Trinidad. O sea, es decir, en este sentido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si bien no pueden llegar a entrar en conflicto, ya que los tres actúan bajo una sola voluntad y una sola esencia divina, los tres accionan esa voluntad de forma distinta. ¿A qué me refiero con esto? Por voluntad entendemos que ellos siguen el propósito unánime de la salvación de la salvación de la humanidad, y que cada uno cumple un propósito determinado en esa salvación. Es decir, el Padre cumple la función de enviar a su Hijo y de otorgarle la gloria por su labor en la salvación del hombre. El Hijo cumple la función de llevar a cabo la pasión, de morir en la cruz y Bien, como hemos escuchado, este es lo que él tiene, Eddie Alegría lo tiene en su muro. Sí, está como el tal loco, está copiado así como lo tiene. Bien, vamos a ver la respuesta. El, el hermano reformado, que tiene como título Reformados, le contestó bien, ¿sí? Le contestó bien. Más que la unicidad no entiende, ¿sí? Las contestaciones que uno le dan. Pero vamos a contestarle al señor Eddie Alegría. El concepto de persona en la Trinidad se refiere a las tres hipóstasis o subsistencias que componen la única esencia divina de Dios. Esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, la fuente y origen de la divinidad, creador del universo. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. O sea, no hay dos o tres padres, solo hay un Dios que es el Padre. ¿Sí? Y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿sí? Hay un Dios y Padre, no hay dos padres ni tres padres, solamente hay un Dios y Padre, y ese único Dios y Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual o por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Esa es la persona del Padre. El Hijo Jesucristo, encarnado por la redención de la humanidad y de la misma naturaleza del Padre. Colosenses 2:9 y Juan 10:30. Y procede del Padre. Juan 7:29. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. El Espíritu Santo, santificador y consolador, que actúa en el mundo y en los corazones de los creyentes. Job 26:4. ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el Espíritu que de ti procede? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo procede también del Padre. Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar también los ángeles. ¿Sí? En Hebreos capítulo 1:3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, hipóstasis, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este versículo, la palabra griega traducida como sustancia es hipóstasis, que se refiere a la esencia o realidad subyacente de Dios, ¿sí? Del Padre. Cada una de estas personas es completamente Dios, ¿sí? En naturaleza. Comparten la misma esencia divina, la misma naturaleza divina, pero se distinguen por sus relaciones y funciones específicas. Este concepto no implica que sean tres dioses distintos, sino un solo Dios en tres personas distintas, o un solo Dios manifestado en tres personas distintas, a decir el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad defiende la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios que tiene la misma naturaleza de su Padre. La palabra hipóstasis proviene del griego antiguo hipóstasis, que generalmente significa fundamento o estado de ser. En términos filosóficos y teológicos se refiere a la existencia concreta de una cosa o a la realidad subyacente que sostiene todo lo demás, ¿sí? En el contexto de la teología cristiana, especialmente en la doctrina de la Trinidad, hipóstasis se utiliza para describir cada una de las tres personas divinas o cada una de las tres personas siendo por naturaleza Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten la misma naturaleza divina. Aunque comparten la misma naturaleza divina o la misma esencia divina que es ousia, se distinguen por sus hipóstasis, es decir, sus modos de ser o sus existencias individuales. O sea, tienen una existencia, ¿sí? Individuales, ¿sí? Como personas, ¿sí? El término subsistencias tiene varios significados, dependiendo del contexto. Acción de vivir o subsistir. Se refiere a la capacidad de seguir existiendo o manteniéndose vivo. Permanencia y estabilidad indica la conservación y estabilidad de algo a lo largo del tiempo. Medios de sustento, conjunto de recursos necesarios para mantener la vida humana como alimentos y otros bienes esenciales. En filosofía, se refiere al complemento último de la sustancia o el acto por el cual una sustancia se hace incomunicable a otra, ¿sí? En el contexto teológico, especialmente en la doctrina de la Trinidad, subsistencia se utiliza para describir las tres personas divinas teniendo la misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comparten la misma esencia divina o la misma naturaleza, pero se distinguen, ¿sí?, por sus personas o modos de ser o hipóstasis, ¿sí? La palabra hipóstasis proviene del griego antiguo, hipóstasis, que generalmente significa fundamento o estado de ser. En términos filosóficos y teológicos se refiere a la existencia concreta de una cosa o a la realidad subyacente que sostiene todo lo demás. En el contexto de la teología cristiana, especialmente en la doctrina de la Trinidad, hipóstasis se utiliza para describir cada una de las tres personas divinas o de la misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque comparten la misma esencia divina ousia, se distinguen por sus hipóstasis, ¿sí? El término hipóstasis no aparece directamente en la Biblia, pero el concepto está implícito en varios pasajes que hablan de la naturaleza de Cristo y la doctrina de la Trinidad. Un ejemplo clave es Hebreos 1:3, que dice:
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hipóstasis, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este versículo la palabra griega traducida como sustancia es hipóstasis, que se refiere a la esencia o realidad suficiente de Dios. Cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas, no queremos decir que sean seres humanos. Solamente la persona de Jesucristo es el que, siendo por naturaleza Dios, ¿sí?, tomó naturaleza humana, haciéndose una persona teantrópica que tiene dos naturalezas, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. La persona de Cristo es la única persona que tiene dos naturalezas, ¿sí? El Hijo de Dios tiene dos naturalezas. El Padre no tiene dos naturalezas, aunque hay unos unicitarios que afirman que el Padre tiene dos formas distintas de existencia. Pero si el Padre tiene dos formas distintas de existencia, ¿cómo va a ser la segunda forma distinta de existencia a la primera, si es la misma persona? ¿Cómo la misma persona va a tener una distinción en su propia persona? ¿Cómo? Eso la unicidad no lo puede explicar. ¿Sí? Por lo tanto, el Padre no tiene dos formas distintas de existencia y no tiene dos naturalezas. El único que tiene dos naturalezas es el Hijo de Dios, el cual, siendo, ¿sí?, de naturaleza Dios, adquirió la naturaleza humana. El Espíritu Santo tampoco tiene dos naturalezas, puesto que el Espíritu Santo no se encarnó y el Padre no se encarnó. El único que fue encarnado fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso cuando hablamos del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como personas, no queremos decir que sean seres humanos o que sean como la humanidad de alguna manera. Sin embargo, en nuestro lenguaje cotidiano, esa es la forma como a menudo se utiliza la palabra persona, de modo que es comprensible para que exista cierta confusión en la referencia a las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Cuando hablamos de Dios, estamos usando la palabra persona para mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno una personalidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen intelecto, emoción y voluntad, que lo definen como persona. Cualquier ser con razonamiento, emoción y voluntad puede ser considerado una persona. Por tanto, los seres humanos son personas, pero también lo son los seres angélicos y el mismo ser divino que es el Padre. Cuando hablamos de la existencia de Dios en tres personas, queremos decir que la existencia de Dios se compone de intelecto, emoción y voluntad, y que cada una persona de la Trinidad tiene un papel único en la creación y en la salvación de la humanidad. El Espíritu es único y no es el Padre o el Hijo, ¿no? Procede del Padre y del Hijo, Juan 15:26. El Padre y el Hijo también son únicos. Cuando Jesús oró al Padre, no estaba orando a sí mismo, sino que estaba orando a la persona del Padre. O sea, la persona del Hijo estaba orando a la persona del Padre. Cada uno es Dios. Cada uno es Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Tito 2:13, 1 Juan 5:20. Pero tiene un Padre. La misma escritura dice que Jesucristo, aún resucitado, tiene un Padre. Apocalipsis capítulo 3. ¿Sí? El uso de la palabra persona es una de las únicas maneras que tiene el lenguaje humano para describir este concepto. Las tres personas de la Trinidad constituyen el único y perfectamente Dios unificado, o sea, en unidad, para que todos sean uno como tú y yo somos uno en perfecta unidad. Juan 17.
comparten la misma naturaleza y esencia, y son todos el mismo Dios, pero cada persona individual de la Trinidad es distinta y única. ¿Por qué es distinta y única? Porque el Padre es improcedente, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre. Si el Hijo procede del Padre, no es el mismo Padre. Si el Espíritu Santo procede del Padre, no es el mismo Padre, porque el Padre no procede de nadie, es improcedente. Amén. Esa es la respuesta al señor Eddie Alegría. Ahí están los textos bíblicos, analícelos, ¿sí? Y dígame que no es así. Bendiciones.